El tema ocupación del territorio como principio de soberanía. Buenos días, un saludo al gobernador de El Bichada, a la delegada de la gobernadora, la doctora Marcela Maya, a los funcionarios del gobierno nacional, a los panelistas y a todos los aquí presentes. Nosotros estamos de acuerdo con las dos intervenciones del doctor Guillermo Forero y del doctor Luis Fernando Forero. Y quisiéramos que eso fuera así. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido un recorrido hace más de 18 meses detrás de esta ley y hemos escuchado al superintendente decir todo lo contrario de lo que nos han contado hoy y de lo que estamos de acuerdo con el doctor Luis Fernando y con el doctor Guillermo Forero. Y escuchamos a nuestro señor presidente de la República en Granada Meta, y allí estuvieron algunos de los que están aquí, diciéndonos que le iban a quitar, iban a recuperar territorios que estaban en personas que se habían apropiado ilegalmente de este territorio. Nosotros estamos en el tema de la paz, apoyamos el tema de la paz y comprendemos que el tema de la paz tiene que ver con el tema de tierras. Hoy en día, doctor Luis Guillermo Forero y Luis Fernando Forero, doctor Guillermo Forero, hay 3.000 procesos caminando en el poder para recuperar tierras supuestamente baldías en Colombia. Y de esos grandes procesos tenemos un documento aquí que nos lo entregó el propio gobierno nacional, donde nos notifican efectivamente que hay 3.000 procesos para recuperar las tierras de la llanura colombiana. Entonces, ahí es cuando viene la gran discusión. Yo quisiera que alguno de ustedes, los dos, fuera ministro de Agricultura para efectivamente poder que ustedes como operadores del gobierno nos cumplieran eso que nos han dicho aquí y que estamos de acuerdo con ustedes. Pero no lo son. Y esa es la gran discusión y ese es el temor que tenemos en la altillanura colombiana. Por eso hemos elevado un documento que me va a permitirlo leerlo y entregárselo uno a cada funcionario, uno del Ministerio de Agricultura y el otro al Ministerio del Interior, para que por favor nos hagan llegar, nos contesten las siguientes preguntas que vamos a dejarlas muy claras y la posibilidad de poder participar desde las regiones. El documento dice lo siguiente: Asociación por la Defensa de la Tierra y la Dignidad Llanera de Llanos, doctor Juan Manuel Santos, presidente de la República, doctor Juan Fernando Cristo y Aurelio Iragorri Valencia, ministro del Interior y Agricultura, a la doctora Marcela Maya, gobernadora del departamento del Meta, al doctor Alexander Fierro Guayara, alcalde de Puerto Gaitán, Foro Sidres, Puerto Gaitán, departamento del Meta. Referencia: desconocimiento de los derechos de poseedores propietarios de la ley 1776 de 2016 o ley Sidres. Nosotros, como miembros de Villanos, entidad con personería jurídica en representación de un alto conglomerado de poseedores y propietarios de tierras en los llanos orientales de Colombia, hemos participado y advertido desde el proyecto de ley Sidres ante el presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, los ministros de Presidencia, Interior, Agricultura, Superintendente de Notariado y Registro, Congreso de Colombia y Procuraduría General de la Nación, en los diferentes foros, reuniones y la discusión de la aprobación de ley Sidres, el desconocimiento de los derechos de los poseedores propietarios de buena fe de los llanos sin haber sido realmente oídos. Consideraciones que nos permiten afirmar lo anterior. La ley 200 de 1936 y los artículos 2 y 4 de la ley 4 de 1973, hoy vigentes por mandato expreso de la ley 160 del 94, establece una presunción legal del siguiente tenor. El artículo 1 de la ley 200 de 1936, modificado por el artículo 2 de la ley 4 de 1973, define: se presume que no son baldíos sino de propiedad privada los fondos poseídos por particulares, entendiéndose que dicha posesión consiste en la explotación económica del suelo por medio de hechos positivos propios de dueños, como las plantaciones o cementeras, la ocupación con ganados,
y otros de igual significación económica, subrayado para destacar. Y a su vez el artículo 2 de la Ley 200 de 1936, hoy vigente, define: se presumen baldíos los predios rústicos no poseídos en la forma que se determina en el artículo anterior. Por lo tanto, queda claro qué es un baldío y qué no es un baldío por mandato de la ley. En la sentencia T488-2014, la Sala de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, por una acción de tutela, tiene aplicación tan solo por las partes en conflicto, que son el particular Gerardo Escobar Niño e Incoder, en representación de la Nación, y no como lo viene ejecutando en forma errónea el Incoder, al tramitar aproximadamente 3.000 procesos agrarios contra particulares, hoy poseedores propietarios, como lo aclaramos en el punto anterior, que no pueden ser desconocidos por una interpretación equivocada de algunos funcionarios del Gobierno Nacional y el Superintendente de Notariado y Registro. Bajo esa errónea interpretación del Gobierno Nacional, cuyo principal gestor ha sido el doctor Jorge Enrique Vélez, se ha venido señalando a la Corte Constitucional a través de la Sala de Revisión de Tutelas, conformado por 3 magistrados, de los cuales 2 con salvamento de voto, el supuesto haber ordenado procesos contra poseedores propietarios por indebida ocupación de baldíos, cuando en realidad la sentencia T488-2014 ordenó procedimientos de recuperación de baldíos a los que haya lugar. Como aquellos adjudicados irregularmente, con ello el Incoder, el Superintendente de Notariado y Registro, no cumple el ordenamiento de la Corte Constitucional, sino que viola el artículo 83 de la Constitución Nacional al calificar a los poseedores propietarios de sus predios como si fueran baldíos, que es todo lo contrario a la ley, como quedó aclarado anteriormente. La sentencia 1776 de 2016 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia nos da la razón que tantas veces advertimos como indillanos en la discusión y trámite de la ley Sigres, siendo clara la Corte al identificar los derechos de los poseedores propietarios frente a lo que realmente son baldíos y los que no son baldíos. Al punto de indicar este texto, suponemos la calidad de baldío solo por la ausencia de registro o por la carencia de titulares de derechos reales, desconociendo la existencia de fondos privados históricamente procedidos. Solicitamos, primero, ¿cuál es la interpretación y el alcance del Gobierno Nacional que le da al parágrafo 3º del artículo 3º de la Ley Sigres y al parágrafo 1º del artículo 13 de la Ley 1776 de 2016 en cuanto a los derechos anteriormente enunciados respecto a los terrenos de los poseedores propietarios? Segundo, ¿cuál es la interpretación del Gobierno Nacional? ¿Tales derechos de los poseedores propietarios están reconocidos en esta ley? Son las 2 preguntas que prevemos y buscamos que el Gobierno Nacional le conteste a indillanos y así darle a conocer a los llanos de Colombia cuál es la interpretación que le da el Gobierno a esos 2 artículos y a esos 2 parágrafos. Tercero, para efecto del reconocimiento y aplicación de los derechos anteriores, solicitamos al Gobierno Nacional y a sus diferentes entidades y niveles la conformación de una mesa de diálogo y concertación nacional presidida por el ministro que define el señor Presidente de la República, con participación de poseedores, propietarios y autoridades regionales. Esa mesa lo que busca es que ahorita que se vaya a reglamentar, efectivamente puedan participar poseedores y autoridades regionales en esa reglamentación. Cuarto, necesitamos mesas de discusión y diálogo, socialización y concertación de la reglamentación de ley Sigres en los departamentos en que se identifiquen proyectos para aplicación y realización de zonas Sigres previo a la expedición de los correspondientes actos administrativos que emita el Gobierno Nacional. Esperamos que el Gobierno Nacional, al reglamentar la ley Sigres de estricto cumplimiento al artículo 2 de la Constitución Nacional, que establece como fin esencial del Estado facilitar la participación de todos en esta decisión, concretamente como es la ley Sigres, afecta a los derechos de la institución, poseedores, propietarios, plenamente definidos con rango constitucional en el artículo 58 de la Constitución Nacional, Ley 200 de 1936, Ley 4 de 1973, artículo 111 de la Ley 160 del 94, hoy vigente, entre otras. Esperamos respuesta positiva en la dirección de Inillano y firman los miembros de Inillano. Este documento se lo vamos a entregar a los 2 funcionarios
del Ministerio de Agricultura y del Ministerio del Interior para que por favor el Gobierno Nacional nos conteste estos tres interrogantes. Primero, la interpretación de este artículo con su parágrafo primero y tercero. Segundo, si hay la posibilidad que los alcaldes, gobernadores y poseedores participen en esta concertación para la reglamentación que el doctor Forero aquí estaba efectivamente enunciándonos. Y tercero, saber efectivamente qué va a pasar con los derechos de los poseedores propietarios en los llanos de Colombia. Muchas gracias.